Hola, ¿qué tal? Pues que continuamos con el módulo 2, donde vamos a estar viendo lo que es un Hola Mundo, salidas y salidas digitales. Ok, ahora bien, en este módulo, solo déjenme agrandar esto. En este módulo, solo déjenme acomodar la cámara. Ahí estamos. Para que ustedes puedan verlo bien. En este módulo se centra en la introducción a las salidas digitales mediante el proyecto básico Hola Mundo, donde los estudiantes aprenderán a encender un LED, ¿ya? Este primer proyecto es fundamental para entender la lógica detrás de la programación y el control de dispositivos en Arduino. Ok, en programación se le llama al primer código que hacemos para poder aprender la sintaxis, se le llama Hola Mundo. En este caso, en lo que es electrónica, nuestro Hola Mundo va a ser encender un LED básico. ¿Ok? Entonces así vamos a ir poco a poquito, así de menos a más, para que ustedes agarren la lógica de programación y a la vez la lógica de electrónica, porque también hay una lógica. Y así mismo, juntando electrónica y programación, van a crear robótica y van a poder pues crear prototipos como tal. Ok, ahora pasemos a la siguiente diapositiva, que es el módulo 2.1, el Blink, o el LED integrado. ¿Y qué es el LED integrado? Ok, el LED integrado, ustedes lo pueden ver en su... Solo voy a cambiar la cámara. Listo. El LED integrado, ustedes lo pueden visualizar en su Arduino. Hay un LED integrado, valga la redundancia, un LED pequeño, ¿ya? Y cuando ustedes lo conecten o suban código, va a andar titilando, ¿ya? Entonces ese es el LED integrado, ¿ya? De nuestro Arduino. Ahora bien, vamos a ver varias funciones que tiene nuestro Arduino. Yo le llamo funciones, pero realmente se le dice sintaxis. La sintaxis es el IDE de Arduino, es el lenguaje de Arduino, en este caso es C++, ¿ya? Pero hay una diferencia entre C++ y Arduino. Pueden ser el mismo lenguaje, claramente es el mismo lenguaje, pero hay dos cosas que cambian, ¿ya? Y en esto, pues en este video lo vamos a aprender, que está, en primer lugar, está el void setup y el void loop, ¿ya? Y voy a explicarlo de forma teórica y luego vamos a la práctica. La función setup o void setup se utiliza para inicializar configuraciones, ¿ya? Así que si ustedes quieren inicializar eh, un componente electrónico, tienen que conectarlo a un pin digital, ¿ya? Entonces, en el void setup ustedes van a inicializar o declarar, yo le llamo declarar el pin que vamos a utilizar. En este caso, si yo quiero utilizar un pin digital, ¿cuál va a ser mi función para poder declararlo? Vamos a utilizar el pin mode, ¿ya? El pin modo, ¿ya? En español. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes pues puedan entenderlo. Así que se les quede void setup para inicializar o declarar qué pin estoy utilizando, ¿ya? Bueno, perdón. Ahora vamos con el void loop o el loop. Y de hecho, eh, ¿por qué en la introducción de mis videos, y de hecho por esto es que me puse el nombre, porque ¿por qué lo puse? Porque yo soy amante de la programación y en los temas de Arduino un loop es un bucle, ¿ya? Entonces, por eso la introducción al video se llama, o el nombre como tal, es Dan de Daniel y loop de un bucle. Ya, por eso, si tenían la duda de por qué Dan loop, por eso, porque es un bucle, ¿ya? Y a mí me gusta la programación. De hecho, me gusta más programar que estar con todo esto de Arduino y robótica, pero en realidad me ha ido bien en los dos. Entonces, ¿cómo no amar la electrónica, la robótica y la programación a la vez? Entonces, por eso le di ese toque al nombre de mi canal, Dan Loop, ¿ya? Por eso es, porque es un bucle. Ok, ahora bien,
ya pasándonos a la explicación del void loop, es donde se ejecuta el código principal en un ciclo continuo, ¿ya? Por eso les decía, en un ciclo, en un bucle, ¿ya? Entonces, aquí es como que ustedes dijeran, bueno, agarraran, por ejemplo, tengan una mesa, tienen su mesa, y bueno, vamos a utilizar un mouse, un teclado, ahí estamos, eso es lo que vamos a utilizar. Pero ahora, ¿cómo voy a utilizarlo? ¿Ya? Y en el void loop le voy a dar la instrucción de qué va a hacer cada cosa, ¿ya? Entonces, en el void setup voy a declararlo, voy a declarar qué pines voy a utilizar y qué componentes, por supuesto. Y en el void loop le voy a decir la instrucción que va a hacer cada componente. Sencillo, no es mayor cosa, ¿ok? Entonces, quiero que vayamos. Vamos a ver. Creo que abramos nuestro Arduino, ¿ya? Para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Ok, ahí está, miren. ¿Cómo acerco el código y cómo lo alejo? Sencillo. Con el control de sus computadoras, en mi caso en mi teclado, presiono el control y con el scroll de mi mouse, ya sea lo acerco hacia arriba o lo minimizo, ¿ya? O lo alejo. ¿Ok? En este caso lo voy a pues acercar. Ok, y aquí entra lo que les había explicado con anterioridad, el void setup. Aquí voy a declarar mis componentes electrónicos. Por ejemplo, aquí voy a escribir vamos a colocar un LED, un motor, un sensor, ¿ya? Ese ejemplo, no es que se escriba así. Y aquí en el void loop voy a decir, bueno, mi LED se va a encender 3 segundos mientras que voy a declarar aquí, el motor y sensor están encendidos. ¿Ok? ¿Ya? Espero que así puedan entender mejor. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy diciendo es que, bueno, ¿qué componentes voy a utilizar? Ah, bueno, un LED, un motor y un sensor. Ah, bueno, ¿y qué van a hacer? Lo declaro en el void loop. Ah, bueno, mi LED se va a encender 3 segundos. Mientras el motor y el sensor están encendidos. O sea, están tomando lectura. ¿Ya? ¿Ya? Espero que con esta explicación ustedes entiendan qué es void setup y qué es void loop. Última vez, void setup, declaro mis componentes electrónicos, los inicializo y en el void loop le doy la instrucción de qué va a hacer cada componente. ¿Ya? Sencillo. Ahora bien, obviamente, por supuesto, así no se escribe las instrucciones. ¿Ya? Y vamos a irnos a la presentación. ¿Les parece? Ok. Ya explicamos el void setup y el void loop. Espero que haya quedado claro. Ok. Ahora, en este proyecto utilizamos pin mode para definir el pin del LED como salida. ¿Ya? Entonces, que ustedes tienen que saber muy bien que hay componentes electrónicos que son salidas digitales y entradas analógicas, ¿ya? O entradas digitales también pueden haber, o salidas analógicas también pueden haber. Pero ustedes tienen que entender que hay componentes que son entradas y hay otros componentes que son salidas. En este caso, el LED es una salida. Ok, ahora, poco a poco van a ir entendiendo esto de salidas y entradas. No es el video aún para explicar. Más adelante les voy a explicar. Pero quiero que vayamos a Tinkercad. ¿Okay? Vayamos a Tinkercad. Y ahí vamos a... Aquí en Create. ¿Ok? En Create. Voy a... Mi cámara aquí. ¿Ok? En Create Circuits. ¿Ok? Ahora bien, aquí la presentación nos dice que el pin mode de entrada y salidas. Ok. Aquí ustedes pueden ver que están sus componentes. Miren. Voy a
cambiar aquí mi pantalla. Pueden darse cuenta que aquí están sus componentes. ¿Okay? Aquí están sus componentes. Y aquí en Components pueden darle clic y les va a salir básicos y todos. Ya en este caso yo lo tengo en inglés. De hecho, quiero pues, recalcar esto, ya que por regular en todo lo que es programación y electrónica, la mayor parte sí o sí va a ser en inglés. Ese es el lenguaje a nivel mundial, el idioma a nivel mundial. Entonces, sí o sí tiene que estar en inglés. Entonces, mejor si se acostumbran a tenerlo todo en inglés, ¿ya? Porque así se acostumbran a un lenguaje de programación técnico en inglés y no se les va a dificultar, pues si aprenden otro lenguaje de programación o otro IDE, no se les va a dificultar porque pues saben el lenguaje técnico en inglés de la programación. En este caso, pues aquí están components. Y vamos a irnos a todos, ¿ok? Componentes todos. Ok, aquí está de forma general, pero aquí es lo que yo les decía. Si a ustedes les cuesta el inglés, como a mí, vamos a... ahí está. Pueden traducir la página. ¿Cómo se traduce? Clic derecho. Y aquí no me sale el traductor. Vamos a ver. No me sale. No me sale. Vamos a ver aquí. Aquí. Translate. Spanish. Ok. Ahí está. Ok. Ahora bien. Aquí ya están en español. General. Aporte dice aquí. Pero voy a recargar la página. Voy a ir otra vez a all. Que son todos. Input y output. ¿Ya? Así dejémoslo porque lo traduce mal. De hecho, creo que lo traduce mal. Depende del idioma que ustedes tengan en la computadora. Pero si tienen bien el idioma, les tiene que salir aquí como entradas y salidas. ¿Ya? En este caso, si vamos a utilizar un LED, ¿ya? Un LED va a ser una salida, ¿ya? Output. Y ahora bien, si vamos a utilizar un pulsador, un potenciómetro, los sensores, miren, todos los sensores que están aquí son entradas, ¿ya? Ahora bien, no voy a entrar a detalle ahorita qué es una entrada y una salida, no, solo vamos a entrar en los pines como tal, pero más adelante lo voy a explicar para que ustedes vayan a entender por qué entrada y por qué salida, ¿ya? Es totalmente sencillo, ¿ok? Ahora bien, vamos aquí otra vez, aquí a básicos y vamos a jalar nuestro Arduino. Ya tengo muy grande el Arduino, ahí está. Ok. Ahora, aquí en Arduino, si ustedes lo tienen, voy a componer la cámara porque se me olvida. Ahí estamos. Si ustedes tienen su Arduino a la mano, si no, pueden utilizarlo aquí en Tinkercad, se van a dar cuenta de algo peculiar. ¿Ya? Voy a rotar el Arduino para que ustedes se den cuenta mejor. ¿Cómo se rota? Con R, ¿ya? O dándole aquí clic. Ok. Ahora bien, voy a explicar los pines digitales. Ya no voy a entrar a los analógicos, eso después. Y el power también lo voy a explicar ahorita. Pero los pines digitales son estos, miren. Mi Arduino lo dice. Esta es del 0 al 13. Son 14 pines, ¿ya? Porque el 0 también aquí cuenta. ¿Ya? Eso tienen que entenderlo. Que en programación el 0 es válido. ¿Ya? Ustedes podrían decir, yo soy como un 0 en la vida. Un 0 a la izquierda. En este caso, en programación, el 0 sí cuenta. Es un espacio como tal. ¿Ya? Entonces el 0 es un... Aquí cuenta, ya es un espacio. Se dan cuenta que aquí, del 1 al 13, son 13 pines. Pues ahí sí que agregamos el 0, son 14. ¿Ya? Entonces aquí el 0 sí cuenta. ¿Ya? En programación sí cuenta. El 0 sí, y lo van a entender mucho más después. Y si siguen más aprendiendo sobre programación, lo van a entender a la perfección. Ok, ahora las entradas digitales son estas, ¿ya? ¿Por qué dice aquí Digital PWM? ¿Ya? ¿Por qué? Este PWM se utiliza para
los motores, ¿ya? Tampoco voy a entrar en eso porque aún no vemos motores, pero solo quiero explicar la entrada digital, que son estas, que es donde vamos a conectar mi salida, ¿ya? Mi salida. Entonces, se dan cuenta que el LED, como es una salida, va para ir a una entrada digital. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una salida, un componente de salida, y uno de entrada? ¿Ya? El input. El input, que es la salida, se dan cuenta, perdón, se dan cuenta que es la mayor parte de sensores, ¿ya? Viene sensor de fuerza, el IR, ultrasónico, el PIR, el sensor de temperatura, de humedad, temperatura, de gas. Todos estos, los input, son componentes que van cambiando conforme al tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que no son lecturas que son fijas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo. Estamos en la costa y yo quiero, o en temporada de calor, yo quiero hacer la medición de temperatura. La temperatura en todo el tiempo que vaya a estar encendido mi sensor de temperatura va a estar cambiando conforme a la lectura, ya sea de calor o de frío, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Shela, en estos tiempos, estamos amaneciendo a 2 grados, 3 grados, 5 grados. Pero al mediodía ya no son 5 grados, sino cambió a, pónganle 15 grados. Y en la noche vuelve a 0 grados. Se dan cuenta que el sensor de temperatura va cambiando, ¿ya? Conforme al tiempo, ¿ya? No es una lectura fija. Ahora, un LED sí es sí es algo fijo. ¿Por qué? Porque solo tiene dos opciones, o encender o apagarse. Entonces, cuando son componentes así, que por lo regular no van a cambiar conforme al tiempo, o sea, no son lineales, o son lineales, perdón, son entradas digitales, ¿ya? Son entradas digitales. Ahora, si son analógicos, son como los sensores, ¿ya? Que van cambiando conforme al tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso el LED solo va a estar apagado o encendido, ¿ya? De ahí no va a cambiar. Un estado 0, que es apagado, y un estado encendido, que es 1. Y listo, ¿ya? Entonces, por eso me tomo el tiempo para explicar una digital y una analógica, que las digitales son componentes que no van a cambiar, y las analógicas son componentes que siempre van a estar cambiando constantemente, ¿ya? En este caso, los sensores. Y se dan cuenta que aquí, en el output, donde están las salidas, están los LEDs, una tira de LEDs, están los motores no cambian, los motores van a una frecuencia, dependiendo del voltaje van a estar moviéndose, de lo contrario no van a cambiar. El buzzer, se dan cuenta que esto, lo pueden jalar acá, el buzzer es una alarma, ¿ya? Una alarma. El buzzer no va a cambiar a menos que yo lo programe a un tipo de frecuencia para que dé sonido. De lo contrario no cambia. Entonces, por ende, es una salida. Porque no cambia. Más que yo lo puedo hacer. Igual que el LED, solo encendido y apagado. Pero la temperatura, vuelvo al sensor de temperatura, ese va a estar cambiando conforme a la lectura del ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre digital y analógica? De salida y entrada. Eso es, ¿ya? Un LED, high y low, alto y bajo, encendido y apagado. Y un sensor va a estar cambiando conforme al tiempo constantemente, ¿ya? Entonces, todo lo que no va a cambiar va a estar en la entrada digital. Ya lo voy a colocar aquí. Y todo lo que sí cambia, que son los sensores de gas, de temperatura, de humedad, ultrasónico, ¿ya? Estos van a ir conectados a lo que son los pines analógicos, a estos analog in, y todo lo que no cambia, que son nuestras tiras LEDs, nuestro neopixel, nuestro LED RGB, un motor, todos van a ir conectados a la entrada digital, o los sensores, que son entradas analógicas, que van a ir cambiando constantemente, van a los analógicos, ¿ya? De esa forma
Es la forma más sencilla para explicar esto. Digital y analógico. ¿Ya? En este caso, vamos a utilizar un digital. ¿Cómo se elimina todos estos componentes? Bueno, toco el componente y con el borrador del teclado lo elimino. ¿Ya? Así me elimino esto. Ok. Entonces, o Antons, esa es la explicación entre digital, entradas o pines digitales y pines analógicos. Ok. Ahora, ¿cómo se declara un pin digital? ¿Ya? O mi pin para LED. Voy a Arduino. Muy bien. Y aquí voy a Setup. Voy Setup. Aquí voy a declarar mi LED. ¿Okay? Pero aquí vamos a aprender un poquito de programación. ¿Ya? Porque así es. En programación, ustedes van a declarar variables. ¿Ya? Una variable. Yo les pongo ejemplo a mis alumnos. Y una variable es como una cajita. ¿Ya? Una cajita donde ustedes pueden guardar cualquier cosa. Y a la cajita le pueden colocar cualquier nombre. En este caso, a mi variable le vamos a llamar LED. ¿Ya? Mi LED 1. Porque vamos a programar varios LEDs. Mi LED 1. ¿Ya? Entonces, y hay los tres tipos de variables básicas. Que es la entera, que solo recibe, o es la cajita que va a guardar solo números. Carácter, que en inglés se le llama tipo char, que esa cajita solo va a almacenar lo que son letras. Y la flotante, que va a almacenar números decimales o con punto decimal. En este caso, el LED solo va a estar encendido y apagado, 1 y 0. Eso quiere decir que el LED va a ser un entero. En este caso en inglés, porque todo se declara en inglés, va a ser un int. ¿Ya? Int es entero, char es un carácter para guardar caracteres, y float, que es para decimales. ¿Okay? Entonces vamos a declarar int minúscula. Int es igual. ¿Y cómo le vamos a llamar a mi primer LED? LED 1. ¿Ok? Así. Punto y coma. ¿Ya? Ok. Ahora, esto sería lo normal en C++. ¿Ya? Pero aquí voy a eliminar esto. Y int va a ser entero, por supuesto. LED 1 va a ser igual, mi LED 1, mi variable LED 1 va a ser igual al pin que vamos a conectar. Por ejemplo, vamos a conectarnos al pin 11. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos declarado que mi LED está conectado al pin 11. Vamos a Google. Que mi LED está conectado a mi pin 11. ¿Ya? ¿Cómo lo conecto? Más adelantito vamos a conectarlo cuando vamos a dar la práctica de encendido. Pero ahorita solo estamos entendiendo cómo declarar. ¿Ya? Ok. Ahora, así se declara mi LED afuera del void setup y el void loop. Eso siempre va a ser arriba. Cuando declaremos variables va a ser arriba. ¿Ya? Y aquí vamos a configurar la inicialización de mi componente electrónico. En este caso va a ser pin mode. ¿Ya? Dense cuenta cómo lo escriben porque pin mode va en minúscula, solo la M no. Pin mode, 2 paréntesis y punto y coma. ¿Ya? Ok. Aquí mi pin mode va a ser. ¿Y qué vamos a colocar en los paréntesis? De hecho, así se declara. Pin mode, 2 paréntesis y punto y coma. ¿Qué se va a declarar o qué se va a colocar aquí adentro de mis paréntesis? El LED. ¿Ya? LED 1. ¿Ya? Ahí está. LED 1. Y ahora bien, ya tenemos declarado mi variable que está conectado al pin 11. Ya sabe en dónde está conectado mi LED, en el pin 11. Ya leímos la instrucción de que es un LED que vamos a estar utilizando, un pin mode, un LED. Y ahora vamos a darle la instrucción
a, al void loop, ¿qué es lo que queremos que haga? ¿Ya? Ok, y aquí entra lo que es el... ¿Por qué les expliqué digital y analógico? Como es digital, porque el LED es un digital. Digital, van a declarar, lo van a escribir así, mayúscula, la W, right. Y solito se va a colocar en anaranjado. Dos paréntesis y punto y coma. Ok. Digital right. Y aquí voy a declarar mi LED, que en este caso es LED 1. ¿Ya? Voy a colocar LED 1, coma, y quiero que encienda. ¿Ya? High. ¿Ok? High. Y ahora, ¿cuánto tiempo quiero que encienda? Porque aquí solo estamos encendiendo el LED. ¿Ya? Ahora lo que yo les pregunto a ustedes, ¿qué chiste tendría programar un LED si todo el tiempo va a estar encendido? Mejor solo le paso corriente y enciende. No tiene chiste. Ok, quiero programar un LED que se encienda un tiempo y que se apague otro tiempo. Y para eso vamos a la presentación. ¿Qué nos dice? Digital write, aquí ya lo hicimos para encender o apagar un LED. Y delay para pausar el programa entre los cambios de estado de LED. Ok, entonces aquí lo que hacemos es ponerle con el delay una pausa, un retraso, un tiempo. ¿Ya? Por si así lo entienden, un tiempo, un retraso, una pausa. Ok, vamos a colocar en minúscula delay, dos paréntesis, punto y coma. Y aquí el delay no es que ustedes vengan y bueno, voy a colocarle de tiempo un segundo. Ah, bueno, solo uno. No. El delay o la sintaxis de Arduino, el IDE de Arduino, lo entiende con milisegundos. Entonces, si yo escribo 1000 milisegundos, que es convertido a un segundo, a segundos, perdón, es un segundo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que mi LED esté encendido 3 segundos, voy a colocar 3000 milisegundos. ¿Ya? ¿Me cachan? Entonces, aquí lo que está haciendo, ¿qué instrucciones estamos dándole ahí? Digital write LED va a estar encendido por 3 segundos. Ok. Como buen programador, no es mi criterio, siento yo. Como programador es copiar y pegar. No voy a estar perdiendo el tiempo en escribir de nuevo. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer. Si gustan, lo pueden escribir de nuevo. Yo ya estoy acostumbrado, solo copio y pego y modifico. ¿Ya? Ok. ¿Cómo se copia? Control C. Abajito colocamos Control V. ¿Ya? Ok. Ahora, quiero que encienda, pero también que se apague. Y que esté encendiéndose y apagándose. Encendiéndose y apagándose. Recuerden que esto es solo la parte teórica. ¿Ya? No es la parte práctica en un simulador. ¿Ya? Ok. Entonces, LED 1. Y ahora, high es alto o encendido. Y low es apagado. Entonces vamos a escribirlo con mayúsculas. Ya dense cuenta que la sintaxis nos pide escribirlo de una manera. Si yo lo escribo en minúscula, no lo entiende. Ya no lo entiende, que es low. ¿Ya? Low es la función para apagar. Ok. Se dan cuenta que solo eso modificamos. Se va a encender 3 segundos y se va a apagar 3 segundos. Y esto es un bucle y va a estar en constante instrucción. ¿Ya? Entonces va a estar encendiéndose y apagándose, encendiéndose, apagándose, encendiéndose, apagándose. ¿Ya? Ok. Y eso sería todo. Declaramos mi variable. Declaramos el pin que vamos a estar utilizando, el pin mode, la configuración, la inicialización de nuestro componente electrónico. Y aquí le damos la instrucción, que en este caso es digital write, mi LED, high, delay, que son 3 segundos. Vamos a darle tiempo. Y otra vez repetimos digital write, LED 1 se apaga y se apaga por 3 segundos. Y eso va a estar en constante, pues, repetición, podríamos decir, un bucle infinito. ¿Ya? Y eso sería todo. ¿Ok? Entonces, eso es la parte teórica. ¿Ya? Ahora bien, vamos a subir un código, pero eso lo vamos a hacer en el próximo video. Así que espero y pues hayan comprendido
lo que es una entrada digital, una analógica, como declarar un pin de un LED, cómo configurar la instrucción con un pin mode y con digital write ya darle la instrucción que queremos encenderlo y queremos apagarlo. Ojito aquí, digital write se va a colocar si el componente electrónico que estamos utilizando es un componente digital y la entrada por supuesto es la misma, digital. Si es analógica se declara de diferente manera la instrucción, pero eso más adelante cuando ya miremos sensores. En este caso solo son digitales, entonces digital write que se les cae, digital write que no se les olvide la coma entre el LED que estamos declarando el nombre del LED y el high, y siempre el punto y coma. Miren, porque lo contrario la sintaxis no nos va a dejar pues subir código, ¿ya? Y esto en el próximo video vamos a conectar el LED y vamos a copiar y pegar y se van a dar cuenta que va a encender el LED, ¿ya? Entonces si quieren hacerlo este código háganlo, yo lo voy a dejar aquí para que ustedes le pongan pausa. Tengan cuidado con las llaves, ¿ya? Con las llaves. Tengan cuidado con las llaves, porque si eliminan una no les va a dejar correr tampoco. Tengan cuidado con esto. Y siempre declaren el LED. ¿Ya? El LED es una buena práctica declararlo. Se puede hacer de otra manera, pero esta es para mí es la más práctica y sencilla. ¿Okay? Entonces eso sería todo en el video. Espero hayan entendido. Y cualquier duda estamos para servirles. ¿Ok? Chao.